Estaba sentada al borde de la cama con el documento extendido sobre mis rodillas. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una determinación férrea. El papel estaba arrugado por el tiempo, los bordes desgastados por años de tacto constante. Pero ahí estaba, intacto e innegablemente mío. Esta casa, la vida que había construido con tanto dolor y valentía, todo sola. Y ahora esas mismas personas por quienes lo había dado todo lo amenazaban. No había pegado ojo en toda la noche. En lugar de dormir, me quedé en la mesa de la cocina abrazando una taza de té que se había enfriado y que nunca llegué a beber. El silencio me envolvía pesado y lleno de fantasmas. Las risas de cumpleaños que antes resonaban en el salón, las manos de Pablo trabajando en el jardín, las noches en vela doblando la ropa mientras Caleb dormía arriba. ¿Cuántos sacrificios había hecho por ellos? ¿Cuántas partes de mí había guardado en silencio para hacer sus vidas más fáciles, más seguras, más felices? Y a pesar de todo, parecía que nada de eso importaba. Para ellos ya no era su madre. Era una carga, una mujer que tenía algo que ellos querían. A la mañana siguiente llamé a Juana, mi vieja amiga y abogada de confianza. No le conté todo, solo lo justo y necesario. Ella no hizo preguntas, ni siquiera las necesitaba. Había bailado en mi boda, llorado en el funeral de Pablo y me había agarrado la mano en incontables tormentas. Cuando aparecí en su oficina sin avisar, simplemente me sirvió 2 tazas de café y me preguntó: ¿qué vamos a solucionar hoy? Puse la escritura sobre su escritorio. ¿Puedes confirmar que todavía soy la única titular? Ella la leyó con atención, entrecerrando los ojos un poco. Al cabo de un instante asintió. ¿Sí? Sin firmas conjuntas, sin hipotecas, todo a tu nombre. Absolutamente. Esas palabras me dieron una calma sorprendente. Juana notó el cambio en mi cara y buscó un bloc de notas. Cuéntame, ¿qué está pasando? Durante la siguiente hora trazamos un plan. Protección legal, planes de contingencia, el inicio de una retirada secreta. No lloré. No sentí rabia. Simplemente firmé donde me indicaron, hice copias y le di las gracias. Al salir, ya tenía agendada una cita con Marcos, un agente inmobiliario que vivía a unas ciudades de distancia y que me había vendido una casa años atrás. Discreto, eficiente y de confiar. Por la noche empecé a hacer las maletas, despacio, con método. Solo mis cosas. Envolví los marcos de fotos en toallas. Saqué los libros de las estanterías y llevé el viejo sillón de cuero de Pablo al garaje. Las pertenencias que quedaban de Caleb y Molina las empaqueté en cajas etiquetadas, bien dobladas y guardadas en orden. Había pagado el alquiler por adelantado y le dejé el código de acceso a Juana. No le dije nada a nadie. Marcos fue todo un profesional. ¿Estás segura de esto?, me preguntó en la cocina. Un lugar lleno de tantos recuerdos. ¿Sí? Contesté. Quiero una venta rápida. Sin carteles, sin complicaciones. Le ponemos un precio para que se venda pronto, dijo. Y eso fue todo. En mi última noche en la casa, me quedé parada en la puerta de cada habitación. El salón donde Caleb dio sus primeros pasos. La cocina, donde Pablo bailaba conmigo en los días de lluvia. El porche, donde me había sentado sola durante años, creyendo que el cariño y la lealtad eran suficientes. Dejé una nota en la encimera, justo donde la verían al llegar. Sorpresa. Se acabó. Puse las llaves de la casa al lado, cerré la puerta desde dentro y salí por el garaje. Mientras conducía, la ciudad pasaba de largo. Las calles conocidas se suavizaban por la distancia y la lluvia. No miré atrás. El apartamento que encontré en Charlottesville era pequeño, pero lleno de luz. Paredes sin pintar, sin recuerdos, sin fantasmas. La primera noche la pasé desempaquetando solo lo esencial. No contesté el teléfono. Ellos volvieron a mitad de semana. Las llamadas empezaron nada más pasar el mediodía. Primero Caleb, luego Molina. Realita. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos frenéticos. Uno tras otro. La histeria en la voz de Caleb era palpable incluso a través de la grabación. Las llaves no funcionan. ¿Has cambiado las cerraduras? ¿Dónde estás? El segundo mensaje llegó más rápido, más frío. Lena, esto no tiene gracia. ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Dónde estás tú? No contesté. Dejé que gritaran en el silencio. Esa noche, el tono cambió. La voz de Molina era dulce. Estamos muy preocupados. Por favor, llama. Solo dinos que estás bien. A salvo. Por primera vez en muchos años estaba a salvo. Más tarde,
Esa misma noche llegó un último mensaje de voz de Caleb. Su voz era áspera y forzada. Encontramos tu nota. No sé qué te han contado, pero esto es un error muy grande. Esta casa es nuestra también. No tenías ningún derecho a venderla. Vamos a ir a un abogado. Esta vez has sido demasiado lejos. Lo guardé. No devolví la llamada. No di explicaciones. No me defendí. Exigieron una reunión. Pensé que era su manera de ser amable y comprensivo, que estaba intentando quitarme algo de peso de encima. Y no... Pero no era amabilidad. Poco a poco me estaba borrando de su memoria. No me di cuenta de lo lejos que había llegado hasta que escuché esas palabras. Se está convirtiendo en una carga. Una avalancha de recuerdos me golpeó. 2 pagos de la hipoteca que había hecho sola, los fines de semana que había trabajado, el dolor constante en la espalda. Pero incluso entonces, lo más terrible no fue la traición en sí, sino lo poco que me sorprendió. Como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. Doblé lentamente una toalla y la puse encima de la pila. Luego fui al dormitorio y saqué una caja ignífuga de debajo de la cama. La caja donde guardaba los documentos de la casa. Mi nombre. Mi casa. Sentada al borde de la cama, con la escritura extendida sobre mi regazo, mis manos temblaban no de miedo, sino de determinación. El documento estaba lleno de arrugas por el tiempo, las puntas desgastadas de tanto manipularlo a lo largo de los años. Pero estaba intacto, innegablemente, legalmente mío. Esa casa, la vida que había construido a partir del dolor y la valentía, era algo que había levantado sola. Se veía amenazada por las mismas personas a las que les había dado todo para protegerlas. No dormí en toda la noche. En lugar de eso me quedé sentada a la mesa de la cocina, con los dedos aferrados a una taza de té que se enfriaba y que nunca llegué a beber. El silencio me envolvía, pesado y lleno de ecos. Las risas de cumpleaños que antes resonaban en esa sala de estar. Las manos de Pablo trabajando en el jardín. Las noches en vela doblando ropa mientras Caleb dormía arriba. ¿Cuántos sacrificios había hecho por ellos? ¿Cuántas partes de mí misma había dejado de lado en silencio para hacer sus vidas más fáciles, seguras, felices? Y sin embargo, nada de eso parecía importar. Para ellos yo no era una madre. Era un estorbo, una mujer que tenía algo que querían. A la mañana siguiente llamé a Juana, mi amiga de toda la vida y abogada de confianza. No le conté todo, solo lo suficiente. Ella no hizo preguntas. No necesitaba hacerlas. Había bailado en mi boda, llorado en el funeral de Pablo y me había tomado de la mano en innumerables tormentas. Cuando entré a su oficina sin avisar, simplemente sirvió 2 tazas de café y me dijo, ¿qué vamos a solucionar hoy? Deslicé la escritura sobre su escritorio. ¿Puedes confirmar que sigo siendo la única propietaria? La leyó con atención, entrecerrando los ojos ligeramente. Después de un momento asintió. Sí, sin firmantes, sin gravámenes. Está a tu nombre. Totalmente. Esas palabras me dieron seguridad y estabilidad. Juana notó el cambio en mi rostro y buscó su bloc de notas. Cuéntame qué pasa. Durante la siguiente hora redactamos un plan. Protecciones legales, pasos de contingencia, los inicios de una salida silenciosa. No lloré. No me enfurecí, simplemente firmé lo que había que firmar, saqué copias y le di las gracias. Cuando me fui, tenía una nueva cita, con Marcos, un agente inmobiliario de 2 pueblos más allá, que una vez gestionó una venta de propiedades para mí. Discreto, eficiente, de confianza. Esa noche empaqué, despacio, metódicamente, solo las cosas que eran mías. Envolví marcos de fotos en toallas, separé libros, llevé el viejo sillón de cuero de Pablo al garaje. El resto, las pertenencias de Caleb y Molina, las empaqué en cajas etiquetadas. Las apilé cuidadosamente y contraté un trastero. Pagué las tarifas de alquiler por adelantado y dejé el código de acceso a Juana. No se lo dije a nadie. Marcos fue muy profesional. ¿Estás segura de esto?, me preguntó, de pie en la cocina donde vivían tantos de mis recuerdos. Sí, dije. Quiero una venta rápida, sin carteles, sin alboroto. Le pondremos un precio para que se venda rápido, dijo. Y eso fue todo. En mi última noche en la casa, me quedé parada en la puerta de cada habitación. La sala de estar donde Caleb había dado sus primeros pasos. La cocina donde Pablo una vez bailó conmigo en las tardes lluviosas. El porche donde me senté sola durante años, creyendo que el cariño y la lealtad eran suficientes. Dejé una nota en la encimera.
justo donde la verían cuando regresaran. Sorpresa. Una carga hizo esto. Puse las llaves de la casa al lado, cerré la puerta con llave desde dentro y salí por el garaje. Mientras me alejaba, el pueblo pasaba borroso, las calles conocidas suavizadas por la distancia y la lluvia. No miré atrás. El alquiler que encontré en Charlottesville era pequeño pero lleno de luz. Paredes neutras, sin recuerdos, sin fantasmas. Pasé mi primera noche allí desempaquetando solo lo que necesitaba. No contesté mi teléfono. Regresaron a mediados de semana. Las llamadas comenzaron justo después del mediodía. Primero Caleb, luego Molina. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos frenéticos, uno tras otro. El pánico en la voz de Caleb era evidente incluso a través de la grabación. Las llaves no funcionan. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Dónde estás? El segundo mensaje llegó más rápido, más frío. Lena, esto no es divertido. ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Dónde estás tú? No respondí. Los dejé gritar en el silencio. Por la noche, el tono cambió. La voz de Molina era dulce, forzada. Estamos muy preocupados. Por favor, llama. Solo dinos que estás bien. A salvo. Por primera vez en años lo estaba. Más tarde esa noche, llegó el último mensaje de voz de Caleb. Su voz era dura, tensa. Encontramos tu nota. No sé qué crees que oíste, pero has cometido un gran error. Esta es nuestra casa también. No tenías derecho a venderla. Vamos a hablar con un abogado. Esta vez sí que te has pasado. Lo guardé. No devolví la llamada. No me expliqué. No me defendí. Habían exigido una reunión. El mensaje de Caleb había sido corto y directo. Mañana. 10 a.m. Café en Maine. Si no te presentas, iremos a tu oficina. Así que me presenté. Llegué a las 10:05. No tarde por accidente. Caleb y Molina ya estaban sentados, rígidos de furia apenas disimulada. Ninguno me miró cuando me senté frente a ellos. Sin decir una palabra, coloqué mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba y pulsé el botón de reproducir. Sus voces se derramaron en el aire entre nosotros. Ella es una carga. La culpa siempre funciona. Tomaremos el dormitorio principal. Observé sus rostros mientras la verdad se revelaba, grabada en sus propias palabras. El rostro de Molina palideció. La mandíbula de Caleb se tensó. Sus manos se cerraron en puños. Malinterpretaste, dijo con voz apagada. No, dije con calma. Por fin, entendí. Apenas comenzaba la noche cuando sonó el teléfono, rompiendo el silencio de mi rutina habitual. Estaba en la lavandería doblando toallas calientes recién salidas de la secadora. El suave zumbido de la máquina había creado una pequeña burbuja de paz a mi alrededor. Esa paz se desvaneció cuando vi el nombre de Caleb aparecer en mi teléfono. Una sonrisa se dibujó en mi rostro automáticamente, pero no llegó a mis ojos. Hola, cariño, dije colocando el teléfono entre mi oreja y mi hombro, todavía alisando una toalla. Hola, mamá, respondió con voz distraída, como si su mente estuviera en otra parte. Solo llamaba para ver cómo estaba. Molina y yo vamos a cenar. Hay un pequeño lugar del que su prima habla maravillas. París es caro, pero se lo está pasando genial. Le pregunté por el tiempo, por su hotel, si ya habían visto el río Sena. Sus respuestas fueron breves, educadas, pero distantes. No insistí. Nunca lo hacía. Me había acostumbrado a ser quien dirigía nuestras conversaciones, contenta con lo poco que me daba. Después de un par de minutos, dijo: En fin, hablamos de nuevo pronto. Te quiero. Yo también te quiero, dije en voz baja. Esperé el clic que indicaba que la llamada terminaba, pero no llegó. En cambio, hubo una pausa. Podía oírlo moverse como si se estuviera guardando el teléfono en el bolsillo. Entonces se oyó la voz de Molina, apagada pero clara. ¿Quién era? Mi mamá, respondió Caleb. Probablemente otra vez por la casa. Creo que todavía hay algo mal con el baño de invitados. Me quedé paralizada con una toalla todavía en la mano, incapaz de moverme. Bueno, sigue siendo suyo, dijo Molina riendo un poco. Por ahora. Por ahora, repitió Caleb con un tono más brusco esta vez. Se está volviendo una molestia. La convenceremos de que lo ceda. Es fácil hacerla sentir culpable. Sentí que no podía respirar. El calor de la secadora de repente se sintió pesado y sofocante. Me quedé allí, inmóvil, rodeada por el aroma limpio del detergente y el peso de lo que acababa de oír. Mi hijo, el niño por el que lo había dado todo, planeaba quitarme lo único que me quedaba.
y se suponía que no debía saberlo, pero sí lo sabía. El dolor comenzó en silencio, como agua que se filtra por debajo de una puerta. Tenía 42 años cuando murió mi esposo, Paul. Fue repentino, sin previo aviso y sin tiempo para prepararme. En un momento éramos una familia, al siguiente era viuda, criando sola a nuestro hijo adolescente. Había algo de dinero del seguro de Paul, lo justo para evitar que nos desmoronáramos. Recuerdo estar sentada frente al tipo de la compañía de seguros, y él dijo que era un beneficio, como si el dinero pudiera reemplazar lo que Paul significaba para nosotros. No toqué nada de ese dinero durante un año. No pude. No sabía cómo usar algo tan frío e impersonal cuando sentía tanto dolor. Finalmente lo usé para comprar una casa. Era una cabaña blanca de estilo artesano a las afueras de Asheville. La casa era vieja, con pisos que crujían y pintura descascarada, pero estaba bien construida y parecía tener alma. La elegí porque a Paul le habría encantado. El gran roble en el jardín, el porche donde podíamos sentarnos en las noches de verano. Trabajé duro en esa casa, pintando, plantando flores y arreglando cosas. Cada clavo que martillaba, cada pincelada, era un pequeño acto de esperanza. La casa era más que un simple lugar para vivir. Era los cimientos de algo nuevo. Una forma de estabilizar las cosas para Caleb. Un lugar donde pudiera sentirse seguro. No salía con nadie. Simplemente trabajaba. Normalmente 2 trabajos y 3 en verano, cuando Caleb necesitaba ropa nueva y otras cosas para la escuela. Me decía a mí misma que era suficiente, que esto era el amor, estar siempre ahí, hacer sacrificios y estar presente cada día. Cuando Caleb entró en la Universidad de Columbia, lloré sola en el estacionamiento del restaurante donde trabajaba de camarera. La beca no lo cubría todo, pero lo solucionamos. Vendí el anillo de mi abuela, usé parte del dinero del seguro y conseguí turnos extra en el restaurante. Le dije a Caleb que no se preocupara por nada. Me prometió que nunca olvidaría lo que hice por él. Después de graduarse, él y Molina volvieron a casa para ahorrar dinero. Dijeron que solo serían unos meses, que el alto alquiler y los recortes de empleo lo obligaban. Les di la habitación de arriba sin pensarlo 2 veces. Incluso pinté la habitación de invitados. Molina dijo que le gustaba el gris suave. No dije nada cuando cambió las cortinas, ni cuando Caleb hizo que cambiaran el correo a los nombres de ambos. Cuando dejaron de llamarla casa de mamá y empezaron a llamarla simplemente la casa, lo dejé pasar. Quizás quería creer que volvimos a ser una familia. Quizás solo estaba harta del silencio en la mesa. No me di cuenta. Al menos no al principio. Dije a mí misma que los cambios eran pequeños, sin importancia. No discutí cuando Caleb dijo, yo me encargo de las facturas. Así tiene más sentido. No pregunté por qué la factura de la luz iba a su correo electrónico, ni porque la compañía de gas empezó a llamarme por otro nombre. Pensé que era su forma de ser amable y servicial, de intentar quitarme un peso de encima. Pero no era amabilidad. Me iba borrando poco a poco de la memoria. No me di cuenta de lo lejos que había llegado hasta esas palabras se está volviendo un incordio. Una oleada de recuerdos me azotó. Los pagos de la hipoteca que pagaba sola, las vacaciones que trabajaba, el dolor constante de espalda. Pero incluso entonces, lo peor no fue la traición, sino lo poco que me sorprendió. Como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. Doblé la toalla lentamente y la puse encima del montón. Luego fui a mi habitación y saqué la caja ignífuga de debajo de la cama. La caja que contenía la escritura de la casa. Mi nombre. Mi casa.